capítulo 24, versículos 44 al 49. Continuando con nuestra serie de enseñanzas acerca de la comisión evangelizadora de la iglesia, este es nuestro séptimo sermón, se titula Predicar arrepentimiento y revisión de pecados. Predicar arrepentimiento y revisión de pecados. Esa es la comisión evangelizadora de la iglesia. Predicar arrepentimiento y revisión de pecados. Vamos a leer la Santa Escritura, pero es menester que primero oremos para que la palabra corra y sea glorificada en medio de su pueblo. Amado Señor, a ti que te ha placido hablar tus palabras a tu pueblo, Señor. Ahora nos has reunido para oír tu voz. Señor, abre nuestros oídos para oírte hablar. Queremos ser como aquel pueblo que caminó contigo en la tierra de Palestina. Queremos ser como aquella María que se sentó a tus pies, para escuchar tu voz dulce. Queremos ser como aquellos hombres y mujeres que en tu paso por esta tierra siguieron los pasos, las pisadas de nuestro Señor al oír su voz. Hoy tú estás en medio de tu iglesia. Hoy tú hablas por medio de la Sagrada Escritura y solo por medio de la Escritura. Y a través de estos años tu gracia ha sido derramada sobre nosotros para entender cada día más perfectamente esta gran verdad. Por eso hoy nos inclinamos delante de ti a escuchar tus palabras, creyendo que son la voz misma de nuestro Dios. Retumban tus palabras en nuestra vida, que nos hagan cimbrar, estremecer tus palabras, que nos transformen, Señor. Por tus palabras edifica tu iglesia, pero también por tus palabras, Señor, convence a aquellos que aún no han creído el Evangelio, a los que hoy han venido, quizás sin esperanza, quizás sin fe, pero por medio de la predicación de tu palabra, tú pones la fe salvífica, Señor. Por eso clamamos, sálvales, sálvales, Señor. Salva a los que están perdidos, como tú has prometido, por la predicación de tu palabra. Ahora a este tu siervo asístelo, Señor, porque soy insuficiente. Solamente soy un siervo, solamente quiero ser un parlante de tu preciosa voz. Que no sea a mí la gloria, porque ¿quién le da la gloria a un cartero? ¿Quién le da la gloria a un radio? Oh, pero Señor, al dador del mensaje debemos toda gloria. Amén. Señor, no permitas que me desvíe ni a izquierda ni a derecha de lo que dice tu palabra. Señor, que lo que tú me has dado en el proceso de preparación de este sermón sea útil para la edificación de nuestros hermanos y para la salvación de los incrédulos. Derrama tu gracia sobre este tu siervo, Señor, y haz que mis palabras sean entendidas por tus siervos, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos.
Como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido una encomienda muy importante. A veces como iglesia no le prestamos atención al valor de la gran comisión. A veces decimos, eso es para otros, eso es para el pastor, para eso el pastor fue al seminario, para eso el pastor se preparó, él es el que debe ir. No, el Señor no dice que Él haya preparado pastores para que vayan a hacer la obra del ministerio. Les invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice el Señor, Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar. ¿A fin de capacitar a quién? Apóstol Pablo, dinos a quién pusiste como pastor, perdón, ¿para qué pusiste a los pastores? Para capacitar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los hermanos congregados, todos los hermanos. Dice al pueblo de Dios para que el pastor haga la obra. ¿Dice el pasaje así? No, hermanos. Dice para que el pueblo de Dios haga la obra del servicio. ¿Y en qué consiste el servicio? En la edificación del cuerpo de Cristo. Mira cuán importante es la obra. Es la edificación de nosotros, del cuerpo de Cristo. Es la edificación de la iglesia que a través de 2000 años se ha llevado ladrillo tras ladrillo. Cuando nosotros vamos y cumplimos la misión evangélica, cumplimos la gran comisión, estamos asistiendo, estamos ayudando como albañiles, como sirvientes, llevando los ladrillos, las piedras vivas, esas piedras que nosotros vamos y encontramos y que son vivificadas por el Evangelio, son traídas a la iglesia. Y no estoy diciendo la iglesia bíblica, Dios de gracia. ¿Cuántas personas hemos evangelizado aquí que hoy quizás están asistiendo a otras iglesias, que hoy están en otras latitudes? El Señor les ha llevado a otros lugares. ¿A cuántas personas el Señor nos ha dado el privilegio de enseñarles los grupos pequeños? Y hoy en día asisten a otras iglesias locales, pero mira lo que sigue allí diciendo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos los creyentes, todos los cristianos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Yo como hermano que el Señor, como siervo que el Señor me ha capacitado para ser un pastor, tengo el oficio de enseñar a los hermanos para que sean los hermanos los que hacen la obra del ministerio, para que cada día se añadan a la iglesia, el Señor traiga a la iglesia a los que van siendo salvados, pero también para que esas personas se vayan, o no solamente esas personas, sino nosotros a través de la obra evangelística, también vamos siendo perfeccionados. ¿Perfeccionados cómo? A la humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. O sea, estamos siendo tallados, bruñidos, lijados. ¿Cuántos dolores produce ese buril del Señor? Esa almadana o ese pequeño martillito, esa lija, ¿sí? Y a veces nos la pone con los mismos hermanitos ahí a lijarnos, pero cada vez estamos siendo perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que cada día seamos más como Él es. ¿Y cómo es Él? Santo, perfecto, justo, eterno, misericordioso, que guarda el pacto, es fiel. O sea que cada día nosotros tenemos que ser santos, fieles, justos, misericordiosos. ¿Cómo? Edificándonos en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Entonces, a nosotros no nos ha parecido importante esa gran comisión, pero el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios que es salvador de su pueblo, nos ha hecho copartícipes de la gran comisión.
cuando yo leo este texto aquí, yo no me siento como un empleado al que su patrón le obliga a ir. Y me da mucha tristeza con personas como los testigos de Jehová o como los unitaristas, los unitarios, que a ellos los obligan, obligados a ir de casa en casa, presentar reportes, llenar formularios de lo que hacen. A los otros les toca con megáfono en mano por la calle y todo el mundo ahí cantando y diciendo aleluya, gloria a Dios, recibiendo insultos de la gente, porque los obligan. Pero eso no es lo que dice la Gran Comisión. El Señor no nos obliga. Y yo no me siento como un obligado. Para mí es un gran gozo, es un gran honor, es un gran privilegio el ser participante de la obra de Cristo. Como el Señor Jesucristo, tan perfecto, santo, eterno, todopoderoso y majestuoso, me da a mí el honor de nombrarme su representante en la tierra. Ir a las gentes y llevar su nombre. ¿Recuerdan la semana pasada y la semana antepasada de cómo hablamos de ese poder del Espíritu Santo? De esa autoridad que nosotros tenemos para ir a llevar el Evangelio. Autoritativo, ¿se acuerdan de esa palabra? Autoritativo, un evangelio que es autoritativo, un evangelio que tiene autoridad en el nombre de Jesús, que es un nombre glorioso, nombre todopoderoso. Entonces, para mí es un gran privilegio, para mí es un honor, y eso quiero transmitirle a ustedes, mis amados hermanos, pero no solo con la predicación, sino con nuestra vida. De predicarle a la gente y de sentirnos gozosos de llevar el Evangelio, de hacer discípulos, de predicar las buenas nuevas y, como dice hoy, predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Pero así como es un gran honor y como es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad. Es responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos está usando como sus siervos, nos está usando como sus ministros para salvar a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos! Por eso debemos trabajar arduamente. A través de estos últimos sermones, el Señor está motivando, está impulsando, está exhortando a los santos fieles de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Nos está impulsando a ir a cumplir con esa gran comisión. Pero para ir al campo debemos estar debidamente preparados y apertrechados y conocer en qué consiste esa gran comisión. Y en esta secuencia de estudios hemos descubierto que el Evangelio no es algo fácil, no es algo sencillo. El Evangelio no es ir y dar un papelito, un tratadito. El Evangelio no es pararse en una esquina y empezar a decir, Cristo te ama. Tampoco es empezar a condenar a la gente. No, no es algo sencillo, no es algo elemental. Pues no es tan elemental hasta el punto que costó la vida del Hijo de Dios. El Evangelio es complejo. Ahora, hemos visto solamente a través de los tres textos que hemos estudiado y como vamos a estudiar en otros textos, que el Evangelio tiene muchas aristas, a tal punto que es necesario que en cada uno de los evangelios, en los hechos, en las cartas, se miren cada una de las aristas, cada una de las perspectivas. El apóstol Mateo vio desde una perspectiva de formación de los discípulos, así como ellos venían con la costumbre judaica de hacer discípulos judíos, de hacer prosélitos judíos. Así mismo el Señor nos muestra a través de Mateo el oficio de hacer discípulos en la gran comisión. Pero no solamente hacer discípulos, lo vimos la semana pasada en Marcos, es ir a predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ir a predicarle ¿a quién? A los perdidos.
Pero hoy, como lo vemos, no es solamente ir a predicar las buenas nuevas, buenas noticias, sino también predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados. En el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, el texto que hoy hemos leído, vamos a el Evangelio de San Lucas, en el texto que hoy hemos leído y en el que vamos a meditar, el Señor nos ordena que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y para poder comprender el mensaje que nos dice el texto, lo vamos a analizar en tres aspectos naturales del pasaje. El primer aspecto es la comprensión del mensaje de la predicación. La comprensión. El segundo aspecto es la centralidad del mensaje de la predicación. Primer aspecto, la comprensión. Segundo aspecto, la centralidad. Y tercer aspecto, el poder para llevar el mensaje de la predicación. Primero, comprensión. Segundo, centralidad. Y tercero, poder del mensaje de la predicación. Amén. Pasemos pues al primer aspecto de la comprensión del mensaje de la predicación. Versículos 44 y 45. Dice el Señor: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abría el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada acerca de que los discípulos no creían. Los discípulos no creían. Recordamos que la gran comisión fue dada a los discípulos luego de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y por qué luego de la resurrección del Señor Jesucristo? Porque en la resurrección del Señor Jesucristo la obra del Señor Jesucristo está consumada, está perfeccionada. Recordamos que el Señor Jesús dijo en la cruz: todo está consumado, ya no hay nada más que hacer, no se le puede añadir ni una gotica. Ahora, cuando Él dijo estas cosas, se estaba refiriendo también a su resurrección. Él sabía que moría en la cruz, pero sabía que el tercer día se iba a levantar de la cruz. Eso lo había dicho con anterioridad. Por eso en la cruz dice: ya todo está consumado, ya todo se pagó. Ahora, el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos, pero sus discípulos no creen. Y en este caso, aquí en Lucas, a partir de los versículos 13 al 35, nos habla del camino a Emaús. Cómo los de esos discípulos iban camino a Emaús cuando el Señor Jesús se les aparece y empieza a hablarles, y ellos no comprendían, primero, que era el Señor Jesús; segundo, no veían al resucitado Señor Jesús; y tercero, no sabían de qué les estaba hablando, hasta cuando Él les da el entendimiento. Luego dice que se apareció a sus discípulos, y los discípulos tampoco creían. Un asunto muy importante que nos muestra este pasaje es que los discípulos del Señor Jesucristo no comprendían las Escrituras. Entonces uno se pregunta: ¿y cómo? ¿Cómo así? Pues si ellos eran judíos piadosos. Ellos no eran cualquier tipo de judíos. Ellos eran judíos piadosos. ¿Cómo sabemos que eran judíos piadosos? Miren, porque ellos estaban esperando al Mesías. Por ejemplo, Juan, Pedro, caminaron con Juan el Bautista y ellos estaban escuchando la voz del Mesías. Ellos querían escuchar la voz del Mesías. Juan el Bautista los dirige al Mesías. A todos y cada uno de los que el Señor llamó, indudablemente tenían piedad. Indudablemente tenían piedad. Entonces el Señor los fue llevando. Eran judíos piadosos. Pero mira, no solamente eran judíos piadosos, sino que ellos habían caminado por 3 años con el Señor Jesús. Y en esos 3 años, ¿qué se la pasaron haciendo? Estudiando las Escrituras, hermanos.
¿Qué enseñaba Jesús el Señor? La palabra. Todo el Antiguo Testamento lo enseñaba. Aquí lo dice él mismo. Dice, cuando yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito. ¿En dónde? En la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Tremendo. Él les enseñaba eso. Y no entendían al maestro. Aún con el maestro, con el gran maestro de maestros. Por eso el Señor luego dice, no digáis a nadie maestro. En realidad, ¿cómo le vamos a decir a alguien maestro? Si es que el maestro verdadero es el Señor Jesús. Y ellos estuvieron 3 años en ese seminario intensivo estudiando las Escrituras. Pero ¿qué nos dice el texto? Que después de esos 3 años parece que perdieron el examen, porque no entendían las Escrituras. Ni los discípulos, ni los rabíes, ni los judíos del común podían entender las Escrituras. No podían entender las Escrituras. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Por qué razón ellos no podían entender las Escrituras? Porque tenían cerrado el entendimiento. Tenían su mente cerrada. ¿Y por qué tenían su mente cerrada? Porque ellos estaban ligados estrechamente. Estaban encajonados, guardados en una celda que se llama la religiosidad. En su caso, la religiosidad judía. Pero hoy en día existe la religiosidad cristiana. Porque nosotros vamos a la gente y les abrimos las Escrituras y ellos dicen, no, mi pastor dijo, el apóstol dijo. Y tenemos una mente cerrada por el tradicionalismo religioso. Y vamos, la semana pasada, el lunes, estuve en Caucasia visitando a una señora. Y le mostraba la religión verdadera a través de las Escrituras y la religión falsa. Y ella me decía, entonces, pero ¿sabe qué? Es el problema, es que yo no sé cuál es la religión falsa y cuál es la religión verdadera. Pero mira, aquí están las Escrituras. No, es que yo no alcanzo a comprender cuál es la religión falsa y cuál es la religión verdadera. Y ella pensaba para sus adentros, no puede ser que yo esté engañada por tantos años en una religión falsa. No puede ser que lo que ha creído la gran mayoría de gente, que la gran mayoría de gente está equivocada en lo que ha creído. Yo no puedo estar equivocada. Y eso es lo que pasa con la gente religiosa. Cierran su mente a lo que ellos mismos han pensado y le echan candado y 3 llaves y la guardan y botan la llave a lo profundo del mar. Y no quieren que venga el entendimiento de Cristo. El mayor impedimento para que la gente se acepte en el Evangelio es una mente cerrada que no acepta la centralidad de las Escrituras en el Señor Jesucristo. Ahí está el problema. En que las gentes no aceptan que la centralidad del Señor Jesucristo que la centralidad de las Escrituras es el Señor Jesucristo. No aceptan que letra por letra, por palabra, son palabras de Cristo. Y hablan de Cristo y conducen a Cristo. Siempre la palabra de Dios conduce a Cristo. Desde el principio, Cristo el Señor está presente en las Escrituras. Y todas las Escrituras conducen a Cristo. La gente dice, no quiero a Cristo. Los judíos interpretaban las Escrituras con una centralidad en ellos mismos. Ellos esperaban a un redentor para la nación de Israel, a un Mesías para el bienestar y la comodidad terrenal de ellos. Pero las Escrituras nos hablan de la necesidad de un redentor por causa de nuestro pecado. No nos hablan de nuestras necesidades materiales, nos hablan principalmente de nuestras necesidades espirituales. Ahora, los discípulos vieron al Mesías, aquel del cual les hablaba todo el Antiguo Testamento. Aquel con el cual el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy. ¿Se acuerdan que el Señor, y como ahora orábamos, yo soy el camino? Yo soy el camino.
Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el... Todo lo que dice el Señor, yo soy, se estaba refiriendo a las Escrituras. Por eso dice, no se han dado cuenta ustedes de lo que dicen de mí los salmos, los profetas y la ley. O sea, todo el Antiguo Testamento. Ellos no, ellos anduvieron con el Mesías, vieron al Mesías, actuaron con el Mesías. Recuerden que el Señor Jesús les dijo, vayan con el poder, prediquen el Evangelio, digan, el reino de los cielos se los ha acercado, sanen enfermos, liberten cautivos. Y cuando ellos llegaron, ¿qué dijeron? Wow, Señor, ahora vemos que tú eres el Mesías, ahora vemos que tú tienes poder, ahora vemos que tú nos diste el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. No. Ellos llegaron diciendo, ahora vemos cómo es que sanamos enfermos, cómo es que libertamos demonios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Cómo vamos a vivir de bien en esta tierra? El Señor les dijo, no es así. El Evangelio no es de esta tierra, el Evangelio no es de este mundo, el Evangelio es celestial, el Evangelio es eternal. La gente piensa en un Mesías para el bienestar y la comodidad terrenal. Pero las Escrituras nos hablan de un Mesías que viene a libertarnos de nuestro terrible fracaso, de nuestra terrible condena, la muerte eterna por causa del pecado. Y así como aquellos discípulos escucharon al Mesías, anduvieron con el Mesías, predicaron al Mesías, pero no creyeron en el Mesías, hoy en día en la iglesia de nuestros tiempos existen miles y millones de supuestamente creyentes que pretenden hablar de Cristo, pero que no creen en Él, porque no han comprendido las Escrituras. Hemos hablado de la gran comisión que consiste en anunciar las buenas nuevas, en ir y hacer discípulos. Pero ¿qué podemos hacer sin comprensión de las Escrituras? Esta comisión es imposible si no hay comprensión de las Escrituras. Por ello, lo primero que hace el Señor con aquellos a los que comisiona, con nosotros los que hemos sido comisionados a llevar el Evangelio, es darnos a entender las Escrituras, porque ellas están centradas en la persona, en la obra y en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno puede enseñar algo que no ha comprendido. Y en el Evangelio es imposible que una persona lo predique si no lo ha comprendido. Y ningún hombre puede recibir el Evangelio si no lo entiende. Y ninguno puede entender el Evangelio si Cristo mismo no se lo va a entender. Es por gracia que un hombre pecador entienda el Evangelio de salvación. Pero también es por gracia que un hombre redimido vaya y predique un Evangelio entendible. El primer paso en la comisión de ir a predicar el Evangelio es entenderlo conforme al entendimiento que Cristo mismo nos da. Allí dice que fue Él el que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Como iglesia hemos sido comisionados a predicar el mensaje de Cristo. Pero la pregunta es, ¿has comprendido tú el mensaje evangélico? ¿Tienes claro lo que es el Evangelio aplicado a tu vida? Pero no solamente aplicado, sino practicado, vivenciado en tu vida propia. Si tú no has comprendido qué es el Evangelio, y si tú no estás aplicando el Evangelio, si tú no estás haciendo un Evangelio práctico, ¿cómo vas a llevarlo a otros? Para llevar a otros el Evangelio debes entenderlo, recibirlo y obedecerlo. Amén. Y esto me lleva al segundo punto, que debemos comprender del Evangelio, y es la centralidad de la predicación. Dice el Señor, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En cuanto al Señor Jesucristo les abrió el entendimiento, les refrendó por la palabra el mensaje del Evangelio. Dice, esto es lo que está escrito, les explicó. Y esto es lo que nosotros debemos entender muy bien, lo que está escrito para ir a cumplir la comisión. Solo lo que está escrito. ¿En dónde? En las Escrituras. En primer lugar, la predicación del Evangelio debe estar basada en la palabra. El Señor Jesús dice que la ley, los profetas y los salmos, o sea, el compendio de las Escrituras hasta el momento, hablan de Él. Nuestro testimonio debe tener dos aspectos importantes:
que hable del Señor Jesucristo, de su persona, de su obra, de su voluntad y no de otra persona o de otra cosa. Pero también debe estar fundamentado solamente en lo que de Él dice la palabra. En segundo lugar, debemos explicar lo que dice la palabra acerca de Cristo. Ahora el Señor procede a explicarles lo que dice la palabra acerca de Él. Esto es lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Que el Cristo padecerá. Esa palabra Cristo, ¿qué significa? El enviado de Dios, el Mesías. Mashiach en hebreo, Cristo en griego, el enviado. Yeshua HaMashiach, Jesús, el enviado. El Cristo, el enviado de Dios, que es Dios en la persona del Hijo. ¿Qué es lo que debemos predicar? A un Cristo que es Hijo de Dios. Al Cristo que es el unigénito Hijo del Padre, que es Dios en sí mismo, y que como Dios es el mayor don dado a los hombres, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, obrando a favor de nosotros. Pero también dice allí que el Cristo, que el enviado, padecerá. O sea, les estaba explicando las Escrituras, y eso es algo que él ya había vivido, que el Cristo padeció. ¿Qué padeció? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué significa la muerte de cruz? Esto implica que cargó sobre sí la culpa de nuestro pecado y soportó la ira de Dios. O sea que ahí tuvo victoria sobre el pecado. Y eso es lo que vamos a tratar en el sermón, en el segundo sermón de esta mañana, para que le demos un poquito de profundidad. Pero en tercer lugar, ¿qué más dice? Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Nuestra predicación tiene que hablar del Cristo resucitado, que resucitó al tercer día. Y como lo veíamos la semana pasada, ¿qué implica eso? Que Él resucitó al tercer día. Implica su victoria sobre la muerte. El Cristo resucitado implica victoria sobre la muerte, pero no solamente de victoria sobre la muerte como el mal nuestro, sino la esperanza gloriosa para quienes en Él creemos. Amén. Cristo no solamente resucitó para sí mismo, Cristo resucitó como primicias de la resurrección, como primicias de todos los que le seguimos, que el día en que nosotros morimos, inmediatamente nos vamos con Él, pero nuestra esperanza de que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria el día de su pronta venida. Amén. Amén. Pero luego dice: y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En su nombre es nombre glorioso, dado a los hombres, en el cual hay salvación. En su nombre y no en el de otro. Hoy en día muchas iglesias van en nombre del pastor, muchos cristianos van en nombre del pastor, van en nombre de la iglesia y van en nombre de las obras, pero no van en nombre de Cristo. Y nuestra enseña, mira nuestro cartel aquí al frente. Yo no puedo ir así nomás. Aquí tiene que haber un cartel que diga Cristo o Jesús el Señor. Esa es mi enseña, esa es mi bandera. Yo ahí tengo que ir. Cristo el Señor dice que en su nombre, ¿qué? Se predique el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Que dije, en su nombre se predique el arrepentimiento, o sea que se haga un llamado a las gentes del arrepentimiento. ¿Recuerdan el sermón de lo que predicaba el Señor Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. Mira, cada uno de los aspectos, cada uno de los textos que hemos venido analizando concuerdan perfectamente, encajonan perfectamente, son simétricos. Y aquí el Señor dice que así como Jesús predicó el arrepentimiento, también nosotros debemos ir a predicar el arrepentimiento. Nuestro evangelio, el evangelio que predicamos, es un evangelio activo, es un evangelio poderoso que conduce a las personas a arrepentirse. ¿Qué es que conduce a las personas a arrepentirse? Que aquellos que van camino del infierno, camino de la muerte, que cada vez están más perdidos en sus delitos y pecados, por el poder de la predicación del evangelio, el Señor les da un giro de 180 grados inmediatamente y ellos empiezan a caminar hacia Cristo, hacia Dios, hacia la vida eterna. Es un evangelio poderoso, hermanos.
Amén. No podemos predicar un evangelio mediocre, un evangelio centrado en cosas de esta tierra. El poder no es que Dios me dé casa, ni que me dé carro. La casa la está regalando el gobierno hoy en día. Carros nos dan con todas las facilidades, hermanos. Vayan, pidan un carro y se lo dan con solo su cédula. Oh, es fácil ahora. La salud, hermanos, si está enfermo, vaya a un médico, vaya a un hospital. Ese evangelio de promesas para esta tierra es un evangelio barato. Porque ¿de qué sirve a un enfermo ser sanado si sigue camino del infierno, camino de la muerte? El poder del evangelio es que produce un metanoeo, un arrepentimiento, que es un cambio en su manera de pensar y de vivir, un giro total de 180 grados. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y esa es la respuesta positiva cuando predicamos el verdadero evangelio. Esa es la consecuencia que le sucede a todo aquel que recibe el evangelio. Pero también dice, se predicarán el arrepentimiento y ¿qué más? Y el perdón de los pecados. Aquí nos habla de que como humanos hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos agraviado a nuestro santo Dios. Que Él es el único que nos puede dar perdón de pecados. Y vuelvo a poner el ejemplo. ¿Qué tal que yo un día cogiera a mi hijo Juan David y a patadas? Y le pegara y lo maltratara y lo bueno. Y de pronto vengo a donde Julio y le digo, hombre Julio, perdóname porque te pegué y te hice daño, yo no quería hacerlo. Eso es correcto. ¿A quién ofendí yo? ¿A quién agravié? A Juan David. ¿A quién debo ir? ¿A Juan David? Lo mismo están haciendo las falsas religiones. No importa que tú hayas agraviado a Dios. Puedes venir a María y a pedirle perdón. Puedes venir al cura y pedirle perdón. Puedes venir al obispo, al papa. Puedes venir a un arbolito y pedirle perdón. No, es que tú no agraviaste ni al arbolito, ni al papa, ni a María, ni a su mamá, simplemente, terriblemente agraviaste a Dios. Y es que de quien necesita recibir el perdón de los pecados es de aquel a quien agraviaste, a quien ofendiste terriblemente. Dios, nuestro Señor que es santo. Amén. Amén. Ahora, dice, y que se predique ¿a dónde? A todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Este mensaje está dirigido a los hombres en todo lugar de la tierra. Es un mensaje universal. Hermanos, el evangelio es universal. Vayamos a todas las naciones, a todas las personas. Entonces alguno dirá, bueno, ¿será que si yo hoy le predico a la gente todos se van a salvar? No. El mensaje es un evangelio universal. Las buenas noticias son para todos los hombres, pero la redención es particular, solo para aquellos que creamos en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor. ¿Y cómo vamos a creer? Solo si el Señor nos da a entender el mensaje. No hay otra forma. No hay otra forma. Y eso me lleva, esta reflexión me lleva al tercer punto de nuestro sermón esta mañana: el poder para llevar el mensaje de la predicación. Dice el Señor, ustedes son testigos de estas cosas, versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. 49, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Finalmente el Señor dice a sus discípulos que seremos nosotros los que daremos testimonio de estas cosas. Y esto implica dos cosas. La primera, la obligatoriedad de testificar solamente estas cosas que nos dice la palabra. Dice el Señor, ustedes serán testigos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Lo que dice, lo que nos viene diciendo el Señor, que en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y el cumplimiento de su muerte y resurrección. Entonces, nosotros no tenemos libertad para predicar cualquier cosa. El libreto ya está dado, ya está hecho. Lo acabamos de leer, lo acabamos de explicar. No podemos ir a decir cualquier babosada que se nos atraviese por la cabeza. Cristo te ama y tiene un lindo plan para ti. Hermano, Cristo te ama y tiene un lindo plan para ti. Dios te ama y te espera en la iglesia.
Hermano, en la iglesia hay una banca reservada para ti, te esperamos el domingo. No, hermanos, son babosadas. Tenemos que predicar lo que el Señor dijo que teníamos que ir a predicar, no otra cosa. El Señor sana, salva y viene pronto. No. ¿Qué dice el Evangelio? Arrepentimiento, confesión de pecado para perdón de pecado. Eso es el Evangelio. La segunda cosa es muy terrible, porque dice: ustedes serán testigos, ustedes son testigos. Y esa palabra testigo se traduce del griego martúreo. La palabra marturio significa mártir. ¿Qué significa esa palabra mártir? Uno que está expuesto a la muerte por causa de lo que está predicando. Y eso lo hemos visto en la iglesia a través de los años, de los siglos. Gente que es asesinada, llevada a la hoguera, atravesada con las flechas, ejecutada con guillotina, por predicar el verdadero evangelio. Entonces el Señor da la promesa de enviar de parte del Padre a la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea Él quien nos empodere para ir a predicar el evangelio. Amén. Ningún creyente sin la asistencia del Espíritu podrá predicar el verdadero evangelio. Por eso es que hoy hay un evangelio dilatado. En nuestros tiempos se predica un evangelio que no surte efecto salvífico, porque quienes lo predican no están investidos del poder del Espíritu Santo para predicar. Necesitamos revestirnos, algo sobrenatural, un temblor, una caída, nada de eso, hermanos. Requerimos del poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión, y por ello debemos clamar su asistencia. Primero, para que sea Él mismo dándonos a entender todo el testimonio de Cristo. Segundo, para que sea Él mismo abriendo los caminos de la predicación y preparando a quienes van a recibir la vida eterna. Necesitamos poder para que la gente se arrepientan y reciban perdón de pecados. Tercero, para que sea Él mismo quien nos conduce a predicar un evangelio correcto. Y cuarto, para que nos fortalezca en medio de las dificultades, de los padecimientos, aún de la muerte, que por causa del evangelio habríamos de sufrir. El evangelio no consiste en palabrería, sino en poder de Dios para la salvación de los perdidos. Por ello debemos depender absolutamente del Espíritu Santo para llevar el mensaje salvífico. ¿Cómo seremos investidos del poder? ¿Vendrá una luz magnífica y me cubrirá? Y el Señor dirá: oh, santo hijo mío, te envío. No, ya la delegación está dada, es para todos los creyentes. No va a venir una luz, no va a bajar un ángel con una gran espada o con un fuete a hucharte a que vayas a predicar el evangelio. No, la palabra ya está. Ahora debemos depender absolutamente del Espíritu Santo para llevar ese mensaje de salvación. ¿Y cómo debemos depender? Debemos depender en la oración. Porque comisión sin oración es pura presunción, es puro orgullo. De ahí es de donde salen aquellos predicadores famosos, pero aquellos no tan famosos y aquellos nunca famosos. Predicamos el evangelio y 100,000 almas vinieron esa noche. Vinieron al Señor. Ganamos 10,000 para el Señor en esa campaña. Ganamos. ¡Wow! ¿Cuánta sangre vertiste por ellos? A veces ni oran. Predicación del evangelio sin oración previa es pura presunción. Algunos oran y aún son presuntuosos. Ay, mi marido llegó porque yo estuve 20 años gimiendo y llorando al Señor, hasta que al fin el Señor me lo soltó. ¡Wow! ¡Qué oración tan poderosa la que tienes! No, hermanos, es la gracia del Señor y la sola gracia. Nos arrodillamos para decir: Señor, sea tu voluntad. Me da tristeza con mi madre, la amo. Y no me gustaría verla desde los cielos en el infierno. Pero hermanos, ahí sí, me lavo las manos, porque ya le he predicado el evangelio.
nadie ha predicado el verdadero evangelio. Es triste predicar el evangelio a las personas más queridas y que ellos no reciban el evangelio. Pero no voy nunca a decir, es que mi mamá llegó a Cristo porque yo duré 23 años predicando el evangelio. No, si ella viene a Cristo es porque Cristo la trajo, porque Cristo pagó el precio por ella en la cruz y porque su Espíritu Santo la llamó. Que usó a un vil e inservible como yo, eso es otra cosa. Ahí es otro motivo para darle gloria al Señor. Porque lo vil y despreciable del mundo usó Dios para su gloria. Nada del otro mundo. Entonces mi oración no es para que Dios haga mi voluntad, sino para que yo haga su voluntad. E iré, le diré cuántas veces sea necesario el evangelio de mi madre. Pero también debemos depender del Espíritu en el conocimiento de la palabra, porque predicación sin conocimiento es puro engaño, es idolatría. De ahí es donde salen esas falsas predicaciones. Hermano, Cristo te ama y tiene un plan hermoso y maravilloso para ti. Hermano, Cristo quiere sanarte. Hermano, Cristo quiere darte empleo. Hermano, Cristo quiere sanarte tus enfermedades, salvarte de tus entuertos. Hermanos, eso es predicación engañosa. Cristo no promete eso. Predicación sin engaño es predicación sin conocimiento es puro engaño, es pura idolatría. Están conduciendo a la gente a un Cristo que no es el Cristo bíblico. Debemos depender del Espíritu, debemos recibir el poder del Espíritu en santificación, porque predicación sin santificación es pura perdición. Ya predicar un evangelio que nos llama a santificación es llevar a la gente a perdición. Por eso dice allí que el evangelio debe predicarse con arrepentimiento y perdón de pecados. Esto nos habla de santificación, nos habla de santidad. Pero también debemos depender del Espíritu en comunión, porque predicación sin comunión es puro desperdicio. ¿A dónde se van a llevar las almas salvadas? Como evangelista, como ministro del evangelio, yo tengo que llevar a la gente al conocimiento de la iglesia, porque el rebaño donde pone el Señor a sus salvados es la iglesia. Amén. No hay otro lugar, es la iglesia. Entonces predicación sin comunión es puro desperdicio. Bueno, hermanos, hemos de llegar a algunas conclusiones. El mensaje del Señor a su iglesia en esta mañana nos habla de la urgencia de ir a predicar el evangelio correcto a un mundo que cada día se está sumergiendo más y más en la perdición del pecado, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, como en los tiempos de Noé. Pero también debemos ir a predicar el evangelio verdadero en medio de una iglesia que ha dilatado el evangelio, que ha pervertido el evangelio y que está predicando falsedades basadas en sus propias concupiscencias, presentando a un Cristo diferente al de las Escrituras. Debemos predicar el evangelio con luchas internas y externas. Por ello necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Y hermanos, la iglesia bíblica Ríos de Gracia ha sido beneficiada con la predicación del evangelio bíblico. La iglesia bíblica Ríos de Gracia ha tenido el privilegio de conocer al Cristo verdadero, el de las Escrituras. Y a través de estos 11 años hemos sido capacitados para entender el mensaje de vida eterna. Ahora es el tiempo de ir a predicar arrepentimiento y perdón de pecados, hermanos. ¿Qué aplicaciones debemos tener? En primer lugar, este es un llamado a aquellos que hoy han venido como invitados, que el Señor ha traído y que aún no conocían el evangelio verdadero. El evangelio verdadero te conduce a arrepentimiento y a vida eterna. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Cristo te está llamando. No viniste aquí por pura casualidad. Hoy el Señor te dice, no hay salvación en otro nombre. Solo el nombre de Cristo te produce salvación. Solo en el nombre de Cristo recibes arrepentimiento y perdón de pecados. Escucha hoy su voz y no endurezcas tu corazón, porque si tú endureces tu corazón no te queda más que una horrible expectación de juicio. No te queda sino el crujir, el llorar y crujir de dientes en el infierno eterno.
No cierres tus oídos a lo que es el Evangelio. El llamado de Dios hoy a tu vida es: arrepiéntete y pide perdón de tus pecados. Y en su gracia, hoy Cristo te ha traído para darte arrepentimiento y perdón de pecados. Una vida nueva, pero una vida eterna y diferente. Amén. Amén. Pero también es un llamado a los santos creyentes. Porque a veces nos olvidamos del Evangelio básico. Algunos dirán: wow, pero es que esto es lo que nos ha predicado el hermano. Tanto tiempo y hablando de salvación, hablando de... ya está aburrido el pastor. No, hermanos, es que tenemos que volver al Evangelio básico. Yo recuerdo cuando fuimos llevados por un evangelio raro, un evangelio novedoso, un evangelio diferente, pero no un evangelio escritural. Y alguien me dijo un día: tienen que volver a lo básico, tienen que volver a los fundamentos. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y eso fue lo que predicaron los apóstoles y profetas: arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, debemos vivir una vida de arrepentimiento constante y perdón de pecados. Debemos confiar en un Cristo que nos ha dado Espíritu Santo para vivir vida plena de arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso en nuestro culto tomamos tiempo para pedir perdón por nuestros pecados. Pero por eso diariamente tú debes tomar tiempo para arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio debe ser práctico en tu vida. Tu Evangelio debe ser vívido. Debes sentirlo, debes palparlo, debes respirar por los poros Evangelio. Si no, nadie va a creer en ti. Si no eres ejemplo del Evangelio, la gente no va a creer en el Evangelio que predicas. En tercer lugar, este es un llamado perentorio para los santos a ir a cumplir la gran comisión. Predica un evangelio correcto. Predica un evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Oremos, hermanos. A Dios sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias.